Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Bienvenidos nuevamente. Muy buenos días para todos ustedes y bienvenidos al espacio que hemos dedicado para estudiar la palabra de Dios y en específico para estudiar la lección de escuela sabática. Y estamos comenzando una nueva semana que espero sea una semana llena y cargada de bendiciones para cada uno de ustedes. Y esta semana nos toca la lección número 8, que titula Vidas modeladas por Cristo y palabras inspiradas por el Espíritu. Está un poco largo el título, pero promete que va a ser una semana de muchas bendiciones y de rico conocimiento como lo fue la semana pasada. Y pues hoy nos toca la lección correspondiente al domingo 13 de agosto, la espiral descendente del pecado. Muy bien, antes de comenzar nuestro estudio de esta mañana, entonces vamos a tener una oración para poder comenzar. Amante Padre que estás en los cielos, muchas gracias mi Señor y mi Dios, porque en tu inmensa misericordia nos regalas una nueva semana. Gracias mi Señor porque eres maravilloso con nosotros, nos guías, nos ayudas, nos bendices. Eres maravilloso, Padre. Gracias por estar con nosotros. Y ahora en esta nueva oportunidad de vida que nos das en este nuevo día, queremos suplicarte que nos guíes y nos acompañes durante todo el día y en especial en este momento que vamos a estudiar tu palabra. Que Él sea nuestro director, que guíe nuestro estudio, que abra nuestra mente, que nos proteja de Satanás para que no meta en nuestra mente y en nuestras palabras cosas que no tienen nada que ver, cosas que sean negativas, sino que podamos ser guiados por tu Espíritu durante todo el estudio, ser bendecidos por tu Santo Espíritu y capacitados para poder vivir lo que aprendemos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El texto que hay para la lectura es un texto bastante largo. Será el texto base sobre el que nos apoyaremos, pero vamos a leer los versículos hasta el 19. Son Efesios capítulo 4, versículos 17 al 32. Pero para el día de hoy vamos a leer específicamente los versículos hasta el 20 aproximadamente. Dice: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad, se entregaron en la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido enseñados por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. El capítulo 4, el versículo 1, la sección que estudiamos la semana pasada, que fueron los versículos del 1 al 16, el versículo 1 comienza muy similar a como comienza el versículo 17. Y es que habla acerca de el cómo andar. ¿Ves? Dice en el versículo 17 que ya no andéis como los otros gentiles. En el versículo 1 dice andar como nos es llamado a andar. Es decir, sigue hablando del comportamiento, nuestros comportamientos, nuestros hábitos, nuestras formas de vivir influyen enormemente en la forma como el pecado puede influir y deteriorar nuestra vida espiritual. Y es precisamente de eso de lo que está hablando, esa espiral descendente que genera el pecado. ¿Cuál es esa espiral? Dice: andan en la vanidad de su mente. Vale, empezamos a andar en la vanidad de nuestra mente. ¿Qué provoca andar en la vanidad de nuestra mente? Cuando desechamos los mandamientos de Dios, cuando hacemos a un lado la palabra de Dios y lo que Dios nos manda,
lo que Él nos enseña a través de su palabra y empezamos a vivir conforme a lo que nuestra mente nos indica, entonces lo siguiente es que nuestro entendimiento se ve entenebrecido, es decir, empezamos a no comprender, a no discernir la diferencia entre lo santo y lo profano. Luego nos hacemos ajenos a la vida de Dios, ignorando todas estas cosas porque el entenebrecimiento de nuestra mente lo que genera es la dureza del corazón. Se nos endurece el corazón, empezamos a no sentir dolor, pesar, angustia y arrepentimiento por las cosas malas que hacemos. Nuestro corazón empieza a endurecerse y empieza a ver cada vez más normal las cosas malas, incluso llegando a ver muchas de ellas o la totalidad de ellas como cosas buenas, como lo que está ocurriendo en nuestra sociedad hoy en día. Hoy en día, con la agenda LGTBIQ+, yo no soy capaz de aprenderme esas siglas, la agenda de estas personas, de sus orientaciones sexuales totalmente idas de la palabra de Dios, empezamos a ver no solamente que estas cosas ya no son tan malas a la luz de la palabra, sino que como ya la palabra de Dios nos interesa, entonces ahora no solamente no es malo, es bueno. Nuestra escala de valores se ha invertido. Es precisamente de eso, de lo que está hablando estos versículos, cómo la espiral descendente del pecado nos va haciendo ir cada vez más al fondo. Y saco este tema a colación porque es que de eso es que está hablando más adelante. Dice, los cuales después perdieron toda sensibilidad, o sea, después de la dureza del corazón viene la pérdida de la sensibilidad. Ya no somos sensibles al llamado del Espíritu Santo, ni somos sensibles al pecado y la maldad. Entonces se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, con deseo, toda clase de impurezas. Por eso saco este tema a colación. Lo de la agenda LGTBIQ+. Bueno, esa cosa. Pero dice que nosotros como cristianos no hemos aprendido así de Dios. Mis queridos hermanos, nosotros no tenemos por qué seguir por ese camino. Nosotros no tenemos por qué seguir ese ejemplo. No es así como hemos aprendido del Señor. Del Señor hemos aprendido que debemos guiarnos por la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, dice el apóstol. Entonces, nuestra única guía de vida, en nuestra vida espiritual y en todos los aspectos de nuestra vida, es la palabra del Señor, no lo que la cultura nos enseña. La cultura va en una espiral descendiente de pecado, cada vez más endurecidos, entenebrecidos y cada vez más idos hacia el fondo del pecado. La cultura lo que hace es que nos va a arrastrar cada vez más hacia la maldad. El apóstol Pablo en estos versículos nos está hablando acerca de cómo debemos vivir, que ya no hace un contraste en cómo viven, en cómo comportan, en cómo andan los gentiles que no han aceptado a Cristo Jesús. Cómo su espiral descendente es cada vez más profunda. Ese contraste, en contraste con los que sí han reconocido a Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. Pablo no solamente está preocupado por los pecados o los comportamientos específicos que exhiben los gentiles no convertidos. Está preocupado porque se exhibe un patrón continuo de comportamiento, una trayectoria descendente que podemos ver no solamente en los no creyentes. En la mayoría de las religiones vemos esa misma tendencia descendente, porque están permitiendo que sea la cultura la que
determine su manera de interpretar las Escrituras. Han sometido las Escrituras a la cultura. Que la cultura dicte cómo deben estudiar e interpretar las Escrituras. Cuando debe ser al contrario. La cultura debe estar sometida a la palabra de Dios y debe ser la palabra de Dios la que dicta cómo debemos vivir la cultura. Y si la cultura va en contra de la palabra de Dios, como cristianos tenemos que estar por fuera de la cultura. Por lo menos en los principios bíblicos. Desgraciadamente y con dolor en mi corazón, esto también se ha ido metiendo y se ha ido permeando dentro de la iglesia adventista, dentro de mi iglesia. Esa espiral descendente ha ido profundizándose en mi iglesia, que la amo con todo mi corazón. Y por eso hago este llamado con mucho dolor, con mucha ansiedad y con mucha necesidad de que, por favor, mis hermanos, no permitamos que esta espiral descendente de pecado, que esta espiral de someter la palabra de Dios a la cultura, de que sea la cultura la que dicte mi forma de interpretar la palabra de Dios, que eso no entre en nuestras iglesias, que no entre en nuestras congregaciones. No permitamos que el mundo y su cultura y sus modas y sus formas de vivir penetren y permeen nuestra cultura cristiana adventista. Debe estar sometida a la palabra de Dios, no a la cultura. Dice, en vanidad de sus mentes, teniendo el entendimiento entenebrecido. La espiritual insensibilizada es la fuente de un entendimiento oscuro, es la fuente de un entendimiento entenebrecido, que se destaca al comienzo de estos pasajes, y es por la ignorancia debida a la dureza de su corazón, y después se pierde toda la sensibilidad. Y finalmente, las prácticas sexuales descontroladas, depravadas, la lascivia totalmente fuera de control, donde consideran que una persona es normal y hasta está bien que un hombre yazca, se acueste o tenga relaciones íntimas con otro hombre, que una mujer con otra mujer, que un hombre diga que no se siente hombre sino que se siente mujer, o que una mujer diga que aunque tiene cuerpo de mujer se siente hombre, negar su propia naturaleza. O incluso llegar a extremos como el hombre que gastó 15,000 euros comprando un disfraz de perro porque toda su vida había deseado ser un perro. ¿Cómo podemos degradar la naturaleza humana a ese nivel? Dios no nos ha llamado a degradar nuestra naturaleza, a vivir por lo que mi mente depravada desea. No podemos dar rienda suelta a nuestras mentes vanas, desequilibradas. Mis hermanos, es la palabra de Dios lo que debe guiar nuestra vida, nuestra mente, nuestra cultura. Alejados de Dios, no sabemos cómo vivir, y nuestra sociedad nos lo está mostrando a claras luces. Lejos de Dios, no sabemos cómo vivir y cada vez vivimos más perdidos. La sociedad está cada vez más perdida. No se sabe cómo vivir sin Dios. Separados de su gracia salvadora, continúa esta sociedad en una espiral descendente de pecado, de perversión. Y yo te invito, mi querido hermano, mi querida hermana, que hoy, a partir de hoy, propongas en tu corazón frenar esa espiral descendente. Y para ello necesitas entregar tu vida y tu corazón al Señor. Y que también propongas en tu mente, propongas en tu corazón, y que dobles rodilla y pidas al Señor fuerza para que puedas
ayudar a otras personas a salir de esa espiral, que no sigan en su espiral descendente, en el pecado, sino que puedan salir a novedad de vida, a luz, a una nueva luz de vida en Cristo Jesús, que ya no estén más allí. Necesitamos salvar a nuestros semejantes, a nuestros prójimos, a todos los que puedan estar bajo nuestra influencia. Y sobre todo, mi hermano, mi hermana, te invito para que luches, para que en la iglesia no haya esa cultura. Luchemos por nuestra iglesia, luchemos por nuestros hermanos. Ellos están cerca de nosotros. Oremos, roguemos, luchemos, porque necesitamos salvar no solo a los que están afuera. Hoy en este momento, y con el dolor en mi corazón, les digo, también hay una gran necesidad dentro de la iglesia de salvar las almas, porque hay muchas almas que dentro de la iglesia nos estamos yendo en una espiral descendente de pecado, llevados y arrastrados por la corriente de la cultura, de la sociedad y de sus modas. Mi querido hermano, mi querida hermana, que Dios te bendiga, que tengas una semana maravillosa y bendecida en el poder de Cristo Jesús, que tengas un muy feliz día y que Dios te bendiga.